Bueno, ongi etorri, Entonces... Muy bien. Zuri. Txuten jako, ezta? Egunon guzti hori. Hasingo gara, herriz, eskerrik asko danoi ona etortzeagaitik eta gurekin egoteagaitik zelan ez. Eta nik esker bereziak emon nahi dautzodaz zelan ez gure sailburu Jon Darponi. Osasun sailburua dan Jon Darponi. Bueno, lehenengo erreflexio batzuk itxiko doztozu egiten, ez kargo publiko bezala baizik eta herritar moduan egin nahiko neukez. Erreflexio bi dira, oso xumeak, oso simpleak. Lehenengoa, esan nahi dautzuet herritar moduen daukagun osasun sistemarekin ni harro sentitzen naizela. Errekonozidu nahi dut daukagun osasun sistema benetan oso ona dela. Eta bigarrena, desberdinak garean instituzioen arteko akordiotarako gaitasuna ere benetan balorean jartzen dut. Eta hori ere esanguratsua da. Ona bai da, pertsona guztiontzat. Ni balorean jartzen dut alkarrekin pentsatzeko daukagun gaitasuna, balorean jartzen dut baita ere adospenetara heltzera daukagun gaitasun hori, eta batzeko, instituzioen artean ere batzeko daukagun gaitasun hori. Guzti hori kontutan hartu behar dugu, eta hori diot esan bezala herritar bezala. Eta hemen, hau guztia posible egitea, eta hori ohartaraztea, benetan herritarrentzat eta gu guztiontzat benetan importantea da. Eta hori esarri nahi neban, guzti hori balorean jarri nahi neban, eta esan bezala herritar moduan. La política cuando es seria, la verdad es que sirve, y aquí somos serios, somos. Por eso quiero agradecer al Gobierno vasco, y quiero agradecer especialmente al Departamento de Salud, al consejero Jon Darpón, a todo su equipo, por ese trabajo que han hecho y por su compromiso. ¿Por qué? Porque juntos siempre somos más fuertes, porque afrontamos con garantía un reto que es global, pero es un reto que es central y estratégico, que es el futuro de cualquier sociedad avanzada, el reto del envejecimiento. El reto de convertir esa realidad que es imparable en una oportunidad económica y una oportunidad también social, en convertirla en industria, en actividad económica, en empleo y también en más calidad de vida para nuestras personas mayores. Yo la verdad es que no sé por dónde irá el futuro. Desconozco cómo estaremos dentro de 30 años, dentro de 50 años, no lo sé. Pero sí sé una cosa, y es que este será uno de los temas centrales, sin duda, para cualquier gobierno y para cualquier sociedad. Y quien lo resuelva bien, quien dé con la tecla, al menos en esta cuestión, habrá convertido lo que ahora es un problema en una verdadera oportunidad, una enorme oportunidad. Nosotros, como territorio, Vizcaya, Euskadi, pero Vizcaya quiere intentarlo, tiene que intentarlo y va a intentarlo, va a hacerlo. Y este apoyo del Gobierno vasco supone para nosotros el mejor refuerzo al proyecto de la Silver Economy, de la economía plateada en Vizcaya y en Euskadi. Nik esan bezala ez dakit gerokoan nondi joango dan, nik ez dakit zelan egongo garan hemendik 30 urtera, hemendik 50 urtera, batek daki, ezta? Baina ziur nago, gaur jorratzen dugun gai hau, edozein gobernu eta herritarrentzat gai esanguratsua dala eta izango dela. Gizarte guztientzat izango da. Eta soluzioak jartzeko gaidanak, hori tekla hori ikutzeko gaidanak, arazoa dana edo gaur arazoa ikusten duguna itxelesko oportunitatea bihurtuko dau. Eta Bizkaia saiatzera doa, dudarik barik. Saiatu eta egitera doa. Eta gure gobernuaren babesa, Eusko Jaurlaritzaren Eusko Gobernuaren babesak indar handia, ezinbestekoa eta handia emoten dutxo Silver Economy edo Silar Ekonomia estrategia honi Bizkaian eta Euskadin.
Recorremos un camino que es inexplorado, es así. No sabemos qué vamos a encontrar en ese camino, incluso no sabemos si vamos a llegar a esos objetivos finales. Lo que sabemos es que vamos a intentarlo y que este viaje sin duda nos va a hacer mejores como sociedad, como administraciones. Y como he repetido en alguna ocasión, teniendo claro, pues, humildemente lo que somos. Somos Vizcaya, Euskadi, en mi caso el territorio Vizcaya, un territorio pequeño, es así, pero que piensa en grande, en grande. Un territorio moderno, con calidad de vida, que ha puesto a las personas en el centro de su acción. Un territorio también que necesita diversificar su actividad industrial. Tenemos talento, tenemos industria, capacidad industrial, tenemos buenos centros de formación e investigación, tenemos una red social, una red sanitaria que es de vanguardia, tenemos reconocimiento internacional como referentes en envejecimiento activo y tenemos, como veis, unas administraciones con ganas de innovar, de mejorar, de sumar. Lo tenemos todo para dar el siguiente paso, un paso adelante. Vamos a intentar combinar todas estas capacidades en alumbrar un sector industrial y de conocimiento. Un sector que fabrique productos para esos mayores, para hacerles la vida más fácil, para hacerles la vida, sin duda, mejor, más calidad de vida. Un sector que dé empleo y genere conocimiento. Reconozco que nos cuesta avanzar. A mí me gustaría tener ya en marcha y operativo a pleno rendimiento la Nagus Intelligence Center. Me gustaría. Y ya me gustaría que hubiese 2 o 3 proyectos piloto con empresas y con productos concretos para mayores. Me gustaría. Pero eso va a llegar. Eso va a llegar. Pronto, seguro. Esto es una apuesta a medio y largo plazo. Una apuesta que sin duda requiere paciencia, requiere cariño y requiere medios. Y yo creo que estamos dispuestos como administraciones, como ecosistema, como sociedad, territorio, a dar toda la paciencia, todo el cariño y los medios para un reto que merece tanto. Baina onartu behar dut, momentu honetan orain dela urte bi edo 3 baino askoz hobeto gaudela. Eusko Jaurlaritza bidelagun izatea guretzako garanti bat da, berme bat da. Bizkaia zahartzeak dakarren oportunitatei begira, euskal erreferente eta europar erreferente bihurtzeko garantia eta bermea da. Eta esarritako 3 lan esparrutan jorratuko dugu. 3 lan esparrutan. Alde batetik formakuntza, teknologia eta datuen azterketa. Digo que tener como compañero de viaje al gobierno vasco para nosotros es una garantía plena, una garantía para que el territorio se convierta en referente vasco y europeo en envejecimiento y sus oportunidades. Y una garantía para abordar juntos 3 ámbitos definidos de trabajo, que son la formación, la tecnología y la explotación masiva de datos. El primero, el de la formación. Tenemos que adaptar nuestra oferta formativa a las nuevas necesidades profesionales que requerirá este sector. En el convenio citamos expresamente la ingeniería biomédica y las tecnologías médicas. El segundo, la tecnología. El desarrollo de telemedicina, teleasistencia o robótica para mejorar la asistencia sanitaria, la rehabilitación o los cuidados en casa. Y desde esa conciencia de lo que somos, la necesaria búsqueda de alianzas con grandes empresas tecnológicas del sector. Bueno, ¿y qué tenemos para ofrecer a esas empresas? Una apuesta institucional, como veis, firme por este nicho. Muchos años de colaboración público-privada, de éxito. Instituciones cercanas y serias. Un escenario fiscal que es óptimo en Vizcaya. Sabéis, el más competitivo de todo el Estado. Y un sistema sociosanitario que es de vanguardia, a modo de un laboratorio real. En resumen, les ofrecemos a todas esas empresas un ecosistema completo, dentro del principio y el formato de win-win, que ganemos todas, todos. Y tercero, algo que me ilusiona especialmente, generar conocimiento y oportunidades de lo que ya hacemos. Me refiero a que ambas administraciones somos grandes generadoras de datos, en lo social, en lo sanitario. Y vamos a intentar que esos datos generen valor, conocimiento y soluciones para las personas. Miren, les voy a citar una pregunta y una respuesta que ofrecía el profesor Sandy Penland del MIT Media Lab, sobre el potencial de los datos. Se hacía una pregunta y respondía: ¿qué vamos a hacer con todos estos datos?, preguntaba. Tenemos que promover el uso con fines positivos,
para comprendernos mejor a nosotros mismos, comprender a nuestras comunidades y ayudar al mundo en general. Por tanto, datos para comprendernos, nuestras comunidades y de ahí al mundo. Para mí esto es investigación avanzada también. La investigación puede realizarse en laboratorios, de hecho se hace en laboratorios, pero también se hace y se puede hacer con nuevas herramientas que nos ofrece la inteligencia artificial y el tratamiento masivo de datos. Considero que este campo es otro de los campos que Vizcaya tiene que estar sí o sí de cara a ese futuro. Y también en esto. Considero que centrarnos, focalizarnos en algo tan específico como el envejecimiento nos puede suponer una situación ventajosa respecto a otros. Gobernuak eta aldundiak datu asko sortzarazten dugu, badakizue. Gizarte eta osasun esparruetan batipat. Eta datuok balorea, ezagutza eta pertsonentzako soluzioak sortzeko erabili behar dugu. Niretzat hori ere ikerkuntza aurreratua da, dudari barik. Ikerkuntza laborategietan egiten da batipat, bai, baina baita datuen tratamenduak eta adimen artifizialak emoten deuzkoen lan tresna hori ere erabili geinke horretarako. Lan esparru horretan Bizkaiak bai edo bai egongo da, egon behar dau. Eta zentzu honetan zahartzean oinarritzen bagara, hor fokalizaten badugu, lan tresna guzti horrek erabiliaz dudari barik beste herrialdeekiko abantailazko posizio batetan egongo gara. Bueno, yo quiero terminar esta larga exposición con otra buena noticia, producto de este buen entendimiento entre el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Vizcaya. Esta Diputación va a solicitar su entrada como miembro de Biocruces Vizcaya. Se trata de un centro de referencia al servicio de las personas y de la investigación en Vizcaya, lo cual agradezco también expresamente al Departamento de Salud y al consejero. La Diputación se quiere sumar a esta iniciativa que consideramos que es muy importante para el territorio y la sociedad. ¿Por qué? Porque nuevamente juntos somos más fuertes. Y os digo de verdad que Biocruces Vizcaya merece mucho la pena. Pude visitarlo con una invitación del propio consejero y la verdad es que a mí me impresionó. Merece muchísimo la pena. Bueno, nik esateko neukan guztia hau zan, gobernuari hitza emon aurretik, berriro eskatu nahiko neuke bere konpromesua eta lana. Badakizue, guretzako zilar ekonomia, silver ekonomi sektorea oso importantea dela, herri edo herrialde bezala, eta bidean aliatu gehiago izango ditugula inolako dudarik ez daukat. Beraz, guk esfortzuak, baliabideak, lana eta guztia jarriko dugu hori lortzeko. Eskerrik asko beraz, eta orain, Jon, sailburu zuri pasatzen dutxu berbea. Mi esker. Bizkaiko aldun nagusi jauna, egunon guztioi. Lehenik eta behin, mil esker hemen izateagatik. Gaurko honetan, Bizkaiko Foru Aldundiarekin batera gatoz, erakunde bien arteko lankidetza areagotuko duen hitzarmena sinatzera. Hain zuzen ere, biok ala biok gizartearen zahartzeaz jabetuta gaude. Eta buru belarri dihardugu, aspalditik bizi itxaropena luzatzen jarraituko ez ezik bizitza hori ahalik eta hoberena gerta dadin. Como decía, las dos instituciones que hoy suscribimos este protocolo, la Diputación Foral de Vizcaya y el Departamento de Salud en nombre del Gobierno vasco, somos plenamente conscientes del envejecimiento. Sin duda, un logro social y multicausal que solo unas pocas sociedades, incluso en el siglo XXI, alcanzan. Desde el Sistema Sanitario de Euskadi, como no podía ser de otra forma, trabajamos tanto para seguir contribuyendo al aumento de nuestra esperanza de vida, uno de los objetivos del programa de Gobierno, como para propiciar que esos años estén libres de discapacidad. Tan importante es alcanzar la vejez como alcanzarla en las mejores condiciones. Así, el envejecimiento saludable está entre las líneas estratégicas que inspiran la acción del Departamento de Salud desde un enfoque de prevención y promoción de la salud. Somos también muy conscientes, y lo hemos dicho muchas veces, de que el sistema sanitario no es el único agente que contribuye a esta auténtica conquista social alcanzada en Euskadi y a la que la mayoría de las sociedades avanzadas aspiran. Sobre todo porque la vejez no es una enfermedad,
sino es una etapa muy importante de la vida con señas de identidades muy específicas. Es cierto que en este tramo de la vida puede resultar especialmente complejo el incremento de enfermedades crónicas y la pérdida de autonomía. Por eso precisamos cuidados sanitarios y sociales y abrir también la esperanza de que podemos llegar a mayores en muy buenas condiciones y disfrutar de esa etapa de la vida en plenas condiciones físicas e intelectuales y en plena autonomía. Precisamente por esto, hace ya tiempo que en Euskadi las instituciones apostamos por un enfoque coordinado de la atención sanitaria y social, un enfoque sociosanitario, un enfoque donde es competencia del Gobierno la gestión del sistema sanitario y es competencia de las diputaciones la gestión del sistema social. No es casualidad que Euskadi haya sido reconocido como reference site por la Unión Europea desde la Iniciativa para la Innovación en Envejecimiento Activo y Saludable, o que este mismo mes la propia Organización Mundial de la Salud haya reconocido la iniciativa del Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, Euskadi Lagunkoia, que reúne a 60 municipios de Euskadi orientado a las personas mayores y al envejecimiento saludable como un programa de referencia para la propia Organización Mundial de la Salud. De hecho, las prioridades estratégicas sociosanitarias acordadas en el Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria, del que formamos parte tanto la Diputación Foral de Vizcaya como el Departamento de Salud, junto con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales, el resto de diputaciones forales y la Asociación de Municipios Vascos Eudel, constituyen una propuesta estratégica de país que profundiza en esta senda que recorremos juntos. En este sentido, el protocolo que hoy suscribimos está plenamente alineado con las políticas definidas tanto en las mencionadas prioridades estratégicas sociosanitarias de Euskadi como en el propio Plan de Salud para el Horizonte 2020. Entre otras, y resalto especialmente las concernientes al impulso a la innovación. Este acuerdo que hoy firmamos es el ejemplo de que de las problemáticas pueden generarse nuevas oportunidades que hay que aprovechar. El envejecimiento de la sociedad es uno de los retos a los que Vizcaya y Euskadi deben dar respuesta y el protocolo Silver Economy que acabamos de firmar va en esa línea. Pretendemos que el envejecimiento suponga una oportunidad económica que genere empleo y riqueza. No solo que nuestros mayores estén lo mejor atendidos posible, tanto por el sistema sanitario como por el social, sino que además aprovechemos como país la oportunidad de generación de empleo y riqueza que puede suponer la mejor atención a las personas mayores. Las nuevas necesidades de este sector de la sociedad estamos seguros de que pueden generar un abanico importante de nuevos proyectos empresariales. Este convenio, por tanto, es un ejemplo de que la inversión que hacemos desde las instituciones en el sistema sanitario y en el sistema social, además de influir directamente en la calidad de vida de las personas, también puede tener un retorno económico importante para la sociedad que estamos obligados y además tenemos una oportunidad de aprovechar como país. Buscando, en definitiva, que no solo se hable de enfermedad o dependencia como determinante de nuestra calidad de vida futura, sino de cómo nos enfrentaremos en una edad avanzada a factores que tienen que ver con el ocio, la vivienda, la economía, las relaciones afectivas o nuestro propio espacio en la comunidad. En concreto, lo ha dicho previamente el diputado, desde ambas instituciones hemos identificado 3 ámbitos de colaboración que estamos seguros van a coadyuvar en el impulso y el fomento de la Silver Economy que la Comisión Europea ha definido como la suma de todas las actividades económicas que pueden satisfacer las necesidades de las personas mayores. Elkarlana, hortaz, zahartze osasuntsua ahalbidetze aldera, nagusiki 3 alorretan, profesionalen trebakuntza, berrikuntza eta garapen ekonomikoa. Geroa izango bada, gaurdanik landu beharra dugulako, eta horretarako prestatu behar dugu, egingo beharrez gain, etorkizunari aurre egiteko. Por último, sin ánimo de alargarme, quisiera destacar y agradecer la voluntad de la Diputación Foral de Vizcaya de incorporarse a la Asociación del Instituto de Investigación Sanitaria Biocruces Vizcaya. Para nosotros, una oportunidad de sumar fuerzas, una oportunidad de impulsar la I+D+I en el territorio de Vizcaya, una oportunidad de aprovechar
las sinergias del conjunto de las instituciones y también el input económico para impulsar la investigación en el sistema sanitario y mejorar la calidad de vida de las personas. Biocruces Vizcaya es sin ninguna duda un motor de investigación biomédica que está consolidado y va a dar grandes frutos al sistema sanitario y al país. Su objetivo es la aplicación de los resultados en beneficio de la salud de los y las pacientes, la colaboración con el conjunto de universidades que hay en Euskadi y, sobre todo, el acercamiento al mundo empresarial para sacar de ahí riqueza y empleo para el país. Por lo tanto, congratularme, creo que es una excelente noticia para todos. Diputado General, mila esker, bihotz, bihotxez. Mila esker, sailburu jauna, guk gure esatia amaitutzat emoten dugu, zuon partetik nolako galderarik edo konsideraziorik edo badaukozue, orain da sasoia. ¿En cuánto tiempo consideran que puede empezar a verse algunos proyectos? Ha dicho usted que es un camino por explorar, que no se sabe muy bien, pero bueno, entiendo que han dicho que a medio o largo plazo hay bases suficientes como para que pues en 3 años o 4 se pueda empezar ya a ver cosas concretas. Y luego otra cosa, su integración en Biocruces, económicamente, ¿cuánto supone para la Diputación? Si es que hay parte económica en este acuerdo. Bien, yo entiendo que querráis poner plazos y correr en algunas cosas, ¿no? Ya sabéis que el Nagusi Intelligence Center ya tiene toda la estrategia definida, ya sabéis en cuanto a ubicaciones, en cuanto a cómo vamos a discurrir, y ahora estamos haciendo las alianzas, ¿no? Yo no aventuro a decir que en 2 o 3 años cómo vamos a estar. Lo que sí digo es que esta decisión ya está tomada y que nosotros empezamos ya a hacer esas alianzas, a construir esa metodología y el qué va a tener ese Nagusi Intelligence Center, y por tanto esto ya no tiene punto atrás, no tiene situación de vuelta atrás, esto va todo para adelante. En cuanto a Biocruces Vizcaya, en inicio lo que tenemos que hacer es solicitar la entrada, y lo he dicho públicamente, se lo he dicho también hoy a la mañana con la firma del convenio, que entramos. Ahora hay que hacer todos los pasos. Inicialmente no requiere de una aportación, ¿verdad, Sailburu? Pero eso no quiere decir, y no descarto, que en alguna línea de investigación concreta de aquí en un futuro cercano, pues que no vayamos a participar, lógicamente, ¿no? Porque eso va luego en líneas de investigación y líneas de proyecto concreto. Bueno, yo por matizar un poco, sí quiero transmitiros que el Instituto Biocruces Vizcaya, previamente, los hospitales universitarios, tanto de Cruces como de Basurto, como de Galdakao Usansolo, que son los que más contenido científico y más aporte tienen, en el caso de Osakidetza, llevan investigando tiempo. Presentamos anualmente los resultados en las correspondientes memorias, que los tendréis en la página web, y veréis cómo el impacto de los proyectos científicos, tanto en términos de publicaciones como en términos de proyectos de captación de fondos, tanto de las diferentes instituciones del País Vasco como del Carlos III a nivel del Estado, como proyectos financiados por la Unión Europea, afortunadamente en los últimos años ha sido creciente y nuestra esperanza es que continúe creciendo. Como también conocéis, en el territorio histórico de Vizcaya cada vez hay más empresas del ámbito biociencias instaladas, empresas, en algunos casos públicas, pero también empresas de completo capital privado, que su objetivo evidentemente es tener retornos económicos, si no, no se implantarían, y que están creciendo, eso también las conocéis. Nuestro objetivo es aprovechar las sinergias de nuestras instituciones para continuar creciendo en esa línea. El Instituto Biosanitario Biocruces Vizcaya inauguró una sede con la renovación de todas sus áreas de investigación, de sus laboratorios y con la incorporación de nuevos investigadores el pasado mes de junio. Ha tenido su acreditación muy exigente por parte del Instituto Carlos III, porque hay muy pocos institutos a nivel del Estado cumpliendo el modelo de investigación que en este momento tenemos. Incorporamos, además del Departamento de Salud de Osakidetza y la Fundación de Innovación e Investigación Biosanitaria, incorporamos a la Universidad del País Vasco, al gobierno del instituto. El año 2018 incorporamos al gobierno del instituto a la BBK, que para nosotros también es muy importante tener músculo financiero y que las empresas, de alguna forma,
que tienen capacidad de mecenazgo en Vizcaya se incorporen, y ahora, a principios de este año, vamos a incorporar a la Diputación Foral de Vizcaya, que sin ninguna duda es un motor de promoción económica, entre otras, en el Instituto. Y, por lo tanto, no tengáis ninguna duda, no es tanto el proyecto o cuál es el retorno que tenemos en este mismo momento, que es el momento de incorporar o el momento de firmar el protocolo, como la expectativa. Y seguramente que a lo largo del año 2019, y si nos volvemos a ver a final de año, podréis ver cómo la investigación continúa siendo creciente, el desarrollo empresarial va a ser creciente, el aporte del Naus Intelligence Center en Bilbao va a ser un gran proyecto, y yo creo que en este momento, desde fuera, desde otros sitios, yo creo que nos miran con una cierta expectativa de que hemos logrado primero un logro muy importante social, como es nuestra esperanza de vida. Todas las sociedades quieren alcanzar una esperanza de vida alta, y nosotros estamos con Japón en la punta de lanza, y vamos a intentar no solo mejorar la esperanza de vida, sino acercar el que lleguemos al final de la vida con mejor capacidad. O sea, que el objetivo no es tanto crecer en esperanza de vida como crecer en años libres de discapacidad, y además aprovechar las necesidades de las personas mayores con capacidad y sin capacidad, para tener también generación de riqueza y empleo en Vizcaya y en Euskadi. Yo creo que una gran oportunidad, y solamente ya que esté en las agendas de las instituciones vascas ya de por sí es un logro. ¿Hay una estimación a medio o largo plazo de cuánto puede aportar la economía plateada en cuanto a generación de empleo o aportación al PIB? Bueno, yo no tengo esos estudios ahora. Hay estudios y análisis a nivel europeo y a nivel mundial que efectivamente es una economía y un análisis de incremento del PIB desconocido. Fijaros que en estos momentos le estamos dando o estamos ofreciendo, y el mercado está ofreciendo los mismos productos para personas de 30 años que las personas de 65 o 70 años. Y, por tanto, lo que nosotros buscamos es esa diferenciación de productos y arrastrar con ello nuestra actividad económica como un sector industrial nuevo en la economía vizcaína y vasca para esa necesidad, ¿no? Pero hay estudios, lógicamente, a nivel europeo que sí determinan ese potencial. A ver, la Unión Europea tiene un programa marco específico en proyectos sobre envejecimiento saludable, fruto de la orientación también de los estados que componen la Unión Europea, donde una franja muy importante y los económicamente más fuertes no tienen la esperanza de vida que tenemos en este momento en Euskadi, pero sí tienen también un envejecimiento importante. El 21% de las personas que vivimos en Euskadi a día de hoy tiene más de 65 años. Nos acercamos de forma acelerada a que un 7% de la población tenga más de 80 años, y a mí me gusta de vez en cuando recordarlo porque es un éxito social, que es cada día en Euskadi 2 personas, la mayoría mujeres, cumplen 100 años. Cada día en Vizcaya una persona en alguno de los ayuntamientos cumple 100 años. Esto, desde luego, se ve en muy pocas partes del mundo y se mira tanto a Japón como a nosotros como envidia. Y luego, hilando con el programa de la Unión Europea, pues la Unión Europea, el programa de envejecimiento saludable tiene una calificación en base a estrellas, y nosotros estamos en la máxima categorización. Nuestro programa, que se llama Iniciativa de Innovación para Envejecimiento Activo y Saludable, tiene la máxima calificación, que me parece que son 3 stars. En la práctica, ¿cómo quiere hacerse? Bueno, se está hablando de 3 ámbitos muy concretos, que se ha hablado de la formación, de la tecnología y del tratamiento de datos. Es algo tan específico que hemos definido en el propio convenio. En formación estamos hablando de determinadas especialidades muy concretas, en la tecnología también, que los he expuesto y están apareciendo en el convenio, y respecto al tratamiento de datos es una cuestión que tenemos que empezar primero como cualquier otro sector que se está produciendo, ¿no? Los sectores en estos momentos están hablando de la necesidad de tratar esos datos que tienen múltiples datos, también los tenemos en el ámbito sanitario, en el ámbito social, y por tanto necesitamos primero formar
generar profesionales de análisis de esos datos, ¿no?, para poder sacar esos productos. Por lo tanto, lo hemos focalizado muy mucho en qué queremos trabajar en el Nagusi Intelligence Center. Lo he dicho, esos 3 ámbitos muy concretos. Todo vinculado con el envejecimiento. No sé, consejero, si en concreto de esos 3 ámbitos, en el de la innovación para desarrollar proyectos de futuro en telemedicina, en teleasistencia, si hay algún proyecto concreto que nos podamos hacer una idea, que esté avanzado o que nos pueda detallar y que nos haga una idea de a dónde se trabaja o por dónde se va o a qué se aspira. Bueno, yo creo que hay varios proyectos, quizás, por resaltar uno, porque no vamos a extendernos y además probablemente no es el objeto de la comparecencia, se está trabajando conjuntamente con la Diputación y se está trabajando con algunas de las empresas instaladas en Vizcaya, concretamente Tecnalia, y hay un área específica que se dotó también con financiación de la BBK a partir de que entró en el proyecto sobre rehabilitación robótica de aplicación domiciliaria en el campo de, fundamentalmente, personas mayores, lesiones por ictus o lesiones también por pues lo que es habitual, fracturas de cadera, etcétera. Hay un proyecto muy concreto, que no te sé decir la financiación a esto, pero supera de largo el 1.000.000 de euros y tiene en este momento una unidad compartida y dotada con tecnología en el Hospital de Cruces. Y hay un proyecto concreto también en Tecnalia para llevar eso al ámbito empresarial y buscar patentes de desarrollo. Besterik. Bueno, yo quería aprovechar, ya sé que no es objeto de la comparecencia, pero aprovechando que está aquí el consejero, por si podía poner voz un poco a esa opinión que les merece el informe del Ararteko sobre la oposición, sobre las oposiciones. Bueno, me vas a permitir que no me extienda demasiado porque lo del Ararteko yo creo que está casi todo dicho y además el proyecto de hoy es suficientemente importante. Ayer el Departamento de Salud y Osakidetza lanzamos, después de estudiar detenidamente a lo largo de la mañana el informe del Ararteko, una nota extensa de prensa, de la cual yo me voy a reiterar en la nota de ayer y también en agradecer el trabajo del Ararteko y de los técnicos de la oficina del Ararteko y reiterar que nosotros aceptamos y compartimos de muy buen grado las 12 recomendaciones que se nos hizo, que en el ámbito en el que ya estamos trabajando pues las vamos a incorporar y en el momento que presentemos en lo que, el modelo de organización de las futuras OPEs, veréis cómo están incorporadas. Muchas de ellas coinciden también con lo que ya habíamos presentado en el Parlamento y con el informe de Jiménez Asensio. Consejero, ya que hemos abierto el círculo, ¿cómo va el tema de la gripe? Bueno, pues a ver, hemos tenido un tiempo en enero que ha sido no muy bueno para las personas y fantástico para los virus, frío y humedad. Pero bueno, afortunadamente el informe que saldrá hoy ya marca la tendencia de descenso. Alcanzamos en la semana anterior a la pasada los 500, no sé si son 50 o 30 casos por 100.000 habitantes, que es una cifra bastante superior a la de la epidemia pasada. Ya hemos entrado en la fase de descenso. Me parece que el informe que será público hoy ya sitúa en 300 y pico casos. Yo hay quizás lo que me gustaría más resaltar de la gripe es: la gripe es un fenómeno epidemiológico que nos visita todos los años. Es impredecible saber a priori cuál es la comorbilidad que va a traer cada año el virus. Por eso nos empeñamos mucho en instar a la población, y especialmente a las personas mayores y con enfermedades crónicas, a que se vacunen, porque aunque sabemos que la vacuna no tiene la eficacia de otras vacunas que tenemos incluidas en el calendario vacunal, sigue siendo la principal medida de prevención de la gripe, la vacunación. Y yo quiero aprovechar para agradecer el trabajo de todos los profesionales sanitarios, tanto de atención primaria como de urgencias, como de atención hospitalaria, desde que se inició la gripe la semana 3 de diciembre, que empezamos a superar el umbral epidemiológico. Han tenido, sin ninguna duda, mucho más trabajo que en las épocas no epidémicas, pero yo creo que la respuesta ha sido magnífica y no hay más que ver los medios de comunicación, donde habréis visto que la gripe solo ha sido noticia porque crecía, no porque el sistema sanitario no lo estuviera abordando con total eficacia. Por lo tanto, agradecer a los profesionales que en esta época del año pues trabajan más que en otras épocas y agradecer el modelo de organización que hemos tenido este año.
Osondo, espadago besterik, eskertzen dutxuet, gaur etorri izana, eta urrengo arte. Mila esker, Jon. Mila esker, guztioi.